Muy buenas a todos, ¿qué tal? Estamos con otro vídeo de matemáticas y en este caso con un ejercicio de ángulos opuestos por el vértice. Nos piden a partir de este dibujo que calculemos el ángulo A, lo que vale el ángulo B, C y D. Bien, lo primero es saber que son ángulos opuestos por el vértice. Fijaros, es muy sencillo, voy a hacer una representación con esta super regla, gracias Henry, regla casera, ¿eh? Así que vamos a dibujar dos ángulos, bueno, cuatro ángulos que sean opuestos por el vértice. Fijaros, a partir de dos líneas que se cortan. Esas dos líneas que se cortan van a formar una X. Vemos ahí esa X un poquito aplastada, esa X puede estar así, o puede ser así un poquito más vertical o más ancha, da igual, da exactamente igual, pero son dos líneas que se cortan en un punto, aquí en un punto y en un punto, y si nos fijamos dos líneas que se cortan en forma de X nos van a dejar cuatro ángulos, mirad, 1, 2, 3 y 4, pues voy a dibujar los ángulos opuestos por el vértice, ajá, te estaba buscando, ángulos opuestos por el vértice que son los que están enfrentados, pero enfrentados no cabreados, no hay que cabrearse, sino que está uno frente al otro, y este ángulo, llamémosle A, el ángulo que tiene frente a él, delante de él, sería este de aquí, y si nos fijamos bien, el ángulo A y el ángulo B son opuestos por el vértice, está uno frente al otro y valen lo mismo, es decir, ese ángulo A vale lo mismo que ese ángulo B, siempre va a ser así, siempre los ángulos que sean opuestos por el vértice van a valer lo mismo, y si nos fijamos ahora aquí en el dibujo, voy a buscarte otro rotulador, si nos fijamos nos queda ahora este ángulo, que llamémosle C, que el que tiene enfrente es este de aquí abajo, que le vamos a llamar D. De esa forma, sabemos ya que el ángulo C, como es opuesto al vértice con el ángulo D, o del ángulo D, opuesto al vértice del ángulo D, esos dos ángulos van a ser iguales, el A igual que el B porque son opuestos, y el C igual al D porque son opuestos. Y ahora fijémonos en una cosa importantísima. Si nosotros, lo voy a hacer mejor aquí para que se vea más claro, si nosotros miramos aquí bien, esta otra X, tendríamos este ángulo, su opuesto al vértice no es este que está justo al lado de él, sino el que está enfrente, que esos dos son iguales, luego tenemos este otro ángulo que también es opuesto a este de aquí. Si nos fijamos, los cuatro ángulos forman una circunferencia. Si yo sumo este ángulo, más este ángulo, más este ángulo, más este otro ángulo y forman una circunferencia completa, tenemos el ángulo completo. ¿Y cuánto vale el ángulo completo, que es una vuelta entera? 360 grados. Así que la suma de los cuatro ángulos que se forman al cortar dos líneas con forma de X va a sumar 360 grados. Bueno, en forma de X y sin ser forma de X, si lo tenemos así, en forma de cruz, que también si te pones doblado parece que es una X también, ¿no? Pero este ángulo más este ángulo más este ángulo más este ángulo serían también 360 grados, y aquí también tendríamos opuestos por el vértice, este es opuesto a este y este es opuesto a este, solo que en ese caso todos valen 90 grados, ¿sí? Bien, y en este caso igual tendríamos este ángulo frente a este, que esos dos serían iguales, y este otro ángulo opuesto a este, que serían también iguales. Bien, una vez que sabemos que son los ángulos opuestos y sobre todo que son iguales unos a otros, pues ya podríamos resolver este ejercicio. Fijaros que me pide lo que valen los cuatro ángulos, el A, el B, el C y el D, así que vamos a empezar por los ángulos donde nos dan algunos de los datos. Nos están dando datos del ángulo A y del ángulo B. Ya sabemos que el ángulo A y el ángulo B son opuestos al vértice, entonces son iguales. ¿Cuánto vale A? X más 20. Pues eso tiene que ser igual al ángulo B, que vale 2x menos 20 grados. ¿De acuerdo? Tenemos una ecuación de grado 1 muy sencillita, donde vamos a pasar las letras a un lado y los números a otro. Como a mí no me gusta que la x se quede negativa, lo voy a pasar a la derecha. Entonces este 2x lo dejo en su lado y esta x que está positiva pasa para allá
restando, ¿vale? No se está ni multiplicando ni dividiendo, pues pasa con su operación contraria, que sería la resta. Este 20, aquí a la izquierda voy a dejar los números, este 20 se queda en su sitio, y este menos 20 va a pasar para allá, sumando como positivo. 20 más 20 son 40, y 2x menos x es igual a x. De esta forma ya hemos calculado el valor de x, pero no lo que valen los ángulos. Fijaros, el ángulo A, ¿cuánto vale? X más 20, que sería la x, hemos dicho que vale 40, ¿verdad? 40 más 20, ¿cuánto sería? 60. 60 grados. El ángulo B, ¿cuánto sería? 2x menos 20. Fijaros, tendríamos aquí 2x, que es lo mismo que 2 por x, la x vale 40, 2 por 40 menos 20. 2 por 40 son 60 y 60 menos 20, 40. Entonces aquí tendríamos que el ángulo B, ¡ay, espérate! ¿Qué digo yo? Y además que tienen que ser iguales. Este tiene que valer 60 también. 2 por 40 son 80 y 80 menos 20, 60. Eso era para ver si estabais atentos, ¿eh? 60 grados, y acabo de decir 20 veces que el ángulo A y el B tienen que valer lo mismo. ¿Cómo va a valer uno 60 y otro 40? Me habéis pillado, ¿eh? Y ahora viene el ángulo C y el ángulo D. Vamos a borrar este A y B. ¿Y qué ocurre con el ángulo C y con el ángulo D? Pues mirad, no sabemos nada de ellos, ¿no? Y alguien puede pensar que no se puede calcular. Sí que se puede. Fijaros, ¿cómo? Hemos dicho que este ángulo y este ángulo y este ángulo y este ángulo era una circunferencia completa. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C más el ángulo D son 360 grados. Bueno, aquí le pongo el grados, pero como voy a hacer una ecuación, si queréis lo quitáis, ¿vale? Son 360 grados, entonces yo sé lo que vale A, que son 60 grados. Voy a quitarlo, que lo pongo ya por costumbre. El ángulo B, que son 60 grados. El ángulo C, que no lo sé. Y el ángulo D, ¿qué ocurre? Que como C es igual a D, pues en vez de poner C más D y tener dos letras, como C y D es lo mismo, pues en vez de poner D voy a poner otra vez C y así solo tengo una letra. Esos son 360 grados. ¿Sí? Podría haber puesto C, C, o como es lo mismo, D, D. En vez de una C, una D, y D más D lo puedo sumar. Lo que no puedo sumar es C más D, que son letras distintas. 60 más 60 son 120, C más C es lo mismo que X más X. Esta letra, como no tiene nada delante, es como si tuviera un 1. Un melón más un melón, dos melones. Una C más una C, pues 2C. Y eso es igual a 360 grados. Lo mismo de antes, las letras a un lado y los números a otro. ¿Qué pasa? Que antes la ecuación era con la X, pero ahora la ecuación es con la letra C, que es lo mismo. Despejamos la C, tenemos las letras a un lado, dejamos el 2C a un lado, y el 120, que estaría sumando, pues tiene aquí el positivo delante, pasa para allá restando. Nos tenemos que fijar en el signo delante. Sería 360 grados menos 120, que si terminamos aquí nos quedaría que el ángulo C, 2C, es igual a 360 menos 120, 0, 4 y 2, y ahora este 2 que multiplica pasa dividiendo. 240 dividido entre 2, y eso sería 120 grados. Entonces tendríamos que el ángulo C vale 120 grados, que lo vamos a poner mejor aquí, y el ángulo D, como vale lo mismo, pues también 120 grados. Ahora tenemos que sumar, y tiene que dar todo, ¿cuánto? 360. 60 más 60 son 120. 120 más 120, 240. Y 240 más 120, 360 grados. ¿Sí? Bien, fácil. La clave, ángulos opuestos por el vértice son iguales. Bueno, pues espero que haya servido este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!